Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Listos para hacer otra edición de Dicen que Dicen. El programa de hoy, un programa especial. Vamos a tener la presencia del Chango Spasiuk. Está cumpliendo 30 años desde su primer disco. Su carrera todavía es más larga, desde niño. Con el Chango Spasiuk hacemos esta edición especial y después estos auspicios. Auspician este programa. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Confía en el grupo asegurador La Segunda. Municipalidad de Rosario. Helados La Montevideana, un helado que alimenta. Sports 78, Rosarino por deporte. Un banco diferente. Banco Hipotecario. En MSR, convertimos sueños en dueños. Ingresá a www.msrconstructora.com.ar. Medife está conmigo. Banco Coinac, Sociedad Anónima, el banco de la región y la gente. IAEM, Instituto de Ayuda Económica Mutual. Chevrolet. Find new roads. Empezó la zafra y la madrugada te ha de encontrar allá en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un zapucay, lindo de más, la esperanza verde que la tijera. Horacio El Chango Spasiuk que está recorriendo el país en la antesala de la gran velada del 21 de septiembre, cuando en el Teatro Ópera de Capital Federal celebre sus 30 años con la música. Estará el 28 de septiembre en el Auditorio Fundación de la ciudad de Rosario. Habrá gira por todo el país. Nació en Apóstoles, Misiones, pero recorrió el mundo. Es respetado por sus pares, aclamado aquí en la Argentina, en el exterior. Y vamos a tener el gustazo de recibirlo, al Chango aquí en el programa. Bienvenido, Chango. ¿Cómo estás? Feliz Querido. de estar aquí, charlando con vos. No es la primera vez, ya varias veces Así nos es. hemos encontrado de esta manera virtual. Virtual, pero efectiva, porque desde donde estés podemos hablar. Bueno, estás celebrando 30 años de tu primer disco, decíamos, de aquella consagración de Sí. Cosquín. Mirando hacia atrás ha pasado mucha agua, ¿no? Bajo el puente, Chango, la pucha, 30 años, nada más y nada menos. Sí, muchísima. Y de alguna manera el camino ha sido más generoso de lo que yo esperaba, porque superó mis expectativas. Yo tenía mis horizontes, tenía mi visión de las cosas cuando comencé con el acordeón y con la música, y cuando empecé a pensarme viviendo de este oficio y desarrollándolo, de golpe, si miro para atrás, la vida me ha dado mucho en términos de la experiencia de mi oficio, los artistas con los cuales me he cruzado, los lugares donde he viajado, los escenarios en los cuales he tocado. La verdad es que ha sido como muy bello. Eso no significa que no quiero un poco más de todo eso. Si se puede, estaría bueno. Un poquito más, no estaría nada mal. Bien, y siguiendo tu carrera vemos que te tomás tu tiempo, ¿no? Para armar un disco. ¿Cuándo es que te das cuenta que un puñado de canciones tienen la suficiente identidad y de estar listas para ser grabadas, ¿no? Para ser ofrecidas. Eso es interesante. A veces no significa tener un puñado de canciones, muchas o pocas, sino es tener una idea conceptual. Es como... En algún momento yo tocaba muy eléctrico, no sé, por ejemplo, en la época de Chamamé Crudo, en el 2000, 2001, y de golpe girando por Europa no me gustaba el sonido que yo estaba teniendo. Estaba tocando y de golpe en el escenario donde yo estaba tocando tocaba un grupo de Mali, por ejemplo, de África, sí. Y después tocaba un coro de Bulgaria.
Y yo decía, y de golpe yo aparecía con esa sonoridad eléctrica y yo decía, no es esto lo que yo quiero hacer. O sea, si hay un mundo sonoro del cual yo quiero expresar y compartir en este contexto, no es exactamente esto. Entonces, ahí es donde viene el disparador, es decir, debería ser un disco que pueda expresar esas ideas. Y así es como hice Tarefero de mis pagos en el 2005, que suena totalmente acústico, en donde pasé de la batería a las percusiones, del bajo eléctrico al contrabajo, y volvió a una sonoridad camarística. Esa situación de incomodidad es la que te dispara a generar un proyecto, y ahí aparecen las canciones, aparecen las composiciones, y ahí es donde aparece el disco. Y así con el tiempo, cuando terminé de grabar en vivo en el Teatro Colón un disco que se llamó Tierra Colorada en el Colón, digo, esto es una vara muy alta, ¿con qué puedo seguir después de haber llegado a este lugar? Entonces digo, otra vez viene una situación que te dispara a generar un proyecto. Digo, durante todos estos años yo he hecho mucha música para cine que nadie escuchó, salvo que haya visto la película y se haya dado cuenta de que al final de la película aparezca mi nombre como compositor de esa banda sonora. Le digo, si yo no hago un disco con estas canciones que compuse para cine, estas canciones, la gente que me sigue no las va a conocer. Entonces, ahí viene otra vez un disparador, y ese disparador es crear las texturas que expresan ese mundo sonoro. El de Otras Músicas, que es en mi disco de música de cine, tiene mucho piano y aparece mucho el piano en esas composiciones mías. Y cuando hemos tocado otras músicas, hemos salido a girar con un piano también. Entonces, cada uno de esos proyectos es el que te empuja a componer en esa dirección. Entonces, bueno, a veces pueden ser muchos años, otras veces pocos años. Depende de las circunstancias que te empujen a desarrollar esos nuevos proyectos. Por ejemplo, el año pasado, mi disco Polcas de mi Tierra, ¿se acuerdan el disco que yo grabé con mis abuelos, con música de mis abuelos inmigrantes ucranianos? Cumplió 20 años Polcas de mi Tierra. Entonces yo me puse a pensar, cumplí 20 años, este disco cumplió 20 años y estas canciones cumplieron 120 años en la Argentina. Digo, ¿de qué manera yo las podría volver a tocar en vivo? De una manera de la cual nunca yo haya hecho nada, electrónicas, con loops, con secuencias. Entonces me junté con Pedro Canale de Chancha Vía Circuito y hicimos Pino Europeo, que es una versión electrónica de esas canciones de Polcas de mi Tierra. Entonces, esa circunstancia es el disparador para desarrollar un proyecto, por lo menos en mi caso. Entonces, a veces lleva más tiempo, otras veces menos tiempo, pero son esos desafíos que te pones como para correrte de tu lugar de confort y que de alguna manera crear una textura nueva que de alguna manera sigue siendo tu mundo sonoro. ¿Alguna vez contaste que tu viejo te prohibió seguir trabajando en la carpintería familiar para que el nene no se lastimara las manos, ¿no? Sí. Y que te dedicaras al instrumento? De esos primeros pasos con la música y del consejo del viejo, ¿qué otras cosas rescatás, Chango? Porque tu familia te apoyó desde el comienzo, desde el arranque, muy importante. Lo que más valoro es su gran acto de amor. Cuando yo era más joven, yo creía que el amor era que mi papá que tu padre te abrace, que sea cariñoso, que te diga yo te amo, te quiero, y que te rodee de ese tipo de gestos. Entonces yo dije, no, cuando yo sea padre voy a ser un padre diferente al que fueron mis padres, porque mi padre no era amoroso conmigo, era parco y no tenía esos gestos de amor. Pero cuando yo vi que mi padre, más allá de todos sus miedos, de todas sus limitaciones, me llevaba de la mano y me soltaba en el tren con 15 años o 16 años para que yo pueda vivir mi experiencia en el mundo y desarrollar mis ideas, y no me ponía absolutamente ninguna de sus frustraciones y ninguno de sus miedos para que yo me sienta limitado, de golpe me di cuenta de que eso sí realmente son gestos de amor, de los cuales yo eternamente voy a estar agradecido a mi padre Lucas y a mi madre Eugenia, porque todo ese miedo
no es que no le importaba lo que me podía pasar, sino que ese miedo él no me lo quería transmitir a mí para que yo pueda caminar seguro por el mundo. Y yo lo que más recuerdo es esa imagen de mi padre llevándome a tomar el Gran Capitán en la estación de trenes en Apóstoles para bajarme en Federico Lacroze con 16 años, sin tener un celular, sin tener WhatsApp, sin tener manera de decir estoy bien, y esperando 4 o 5 días hasta que yo encuentre un teléfono público y que ponga una moneda y que llame y que le diga que estaba bien. Esa confianza, ese soltarme al mundo, en esos primeros pasos es lo que más yo lo tengo como grabado a fuego, y nunca pierdo la oportunidad de levantarme y de agradecer a mi padre y a mi madre por tener esos verdaderos gestos de amor conmigo. A 30 años del primer disco, de esto estamos hablando. ¿Cómo se resumen 30 años de carrera en un espectáculo para el público, ¿no? El que te quiere ver? Uno puede componer un montón de canciones, uno puede hacer un montón de música, pero en el fondo todo puede resumirse, uno puede pensar en todas esas canciones como si fuesen una sola canción. Un concierto que dura 1 hora y media, puede ser una canción que dura 1 hora y media y que pasa por diferentes estadios, por diferentes momentos, y esa textura sonora por momento es introspectiva, por otro momento es poderosa, por momento es como se suele decir en el chamamé, es un rezo que se baila. Yo creo que los conciertos que vamos a dar, tanto el 21 en Buenos Aires como el 28 acá en Rosario, en el Teatro de la Fundación, van a ser las canciones más significativas para mí. Yo no soy un artista de éxitos, no tengo un éxito discográfico de hace 15 años atrás. Entonces, lo que tengo es una música que ahora suena, y esa música que ahora suena es producto de 30 años de trabajo. Entonces, el concierto va a pasar por mis últimos proyectos, por un ensamble en donde van a estar el piano, el violín, el cello, la percusión, las guitarras, las voces y el acordeón, y va a haber, no sé, música de cine, las otras músicas, las polcas rurales, Tarefero de Mis Pagos, Puinandí, Tierra Colorada en el Colón. O sea, todas esas composiciones de los últimos años son las que van a atravesar ese concierto, con algunos pequeños guiños, tal vez relacionados con mi infancia, de esto de que tengo en mi poder, volvió a mí mi primer acordeón, de cuando yo era niño, que no la tenía conmigo porque quedó en el camino, y cuando ese acordeón volvió a mí, la mandé a arreglar, la reconstruí, suena nuevamente, pero yo nunca más toqué en vivo con ese acordeón, nunca, no salí a girar a los escenarios o a un festival con este acordeón, quedó siempre en mi casa. Entonces yo creo que en estos dos conciertos, tanto el 21 en el Teatro Ópera como el 28 acá en el Teatro de la Fundación, amerita de que comience el concierto tocando ese acordeón. Recuperaste el acordeón de niño, ¿cómo fue? Contanos, por favor. Unos amigos míos en Apóstoles, Misiones, la buscaron, la rastrearon. Mirá. Con una foto, porque vos pones Chango Spasiuk niño en internet y salgo yo con una camisa celeste, el pelo engominado y un acordeón amarilla, maestrina de 24 bajos. No hay muchas fotos mías de niño tocando el acordeón, esa es una que está. Y ellos con esa foto la rastrearon y la compraron a un señor en la chacra, un chacarero que estaba ahí, un campesino que la tenía en su casa. La encontraron, ni el señor sabía que esa era mi primer acordeón, y la compraron y me la regalaron para el día de mi cumpleaños hace de estos 16, 17 años atrás. Bueno. Y yo me di cuenta que era mi acordeón no solamente por el color o por la marca, porque podrían haber muchas que son iguales, sino porque el acordeón todavía tenía cintas que yo le había pegado para que no pierda aire el fuelle, una cinta blanca, unos parches. Y yo me di cuenta que era mi acordeón porque justamente tenía cosas que yo le había pegado hace casi 40 años atrás. ¿El Colón o Cosquín? ¿Qué fue más grosso para el Chango? El Colón hace 30 años atrás era Cosquín para mí, y 30 años después el Colón es el Colón. O sea, el horizonte se va corriendo.
Cuando yo era niño o adolescente pensaba en Cosquín, ni siquiera se me cruzaba por la cabeza el Colón, o sea, ni siquiera se me cruzaba por la cabeza caminar por la vereda del Colón. Pero sí estaba como en mis expectativas, decía, oh, qué bello sería poder tocar en Cosquín. Pero cuando después tocas en Cosquín, tocas en otros lugares, y después cuando tocas en otros lugares, ese horizonte se va corriendo, y en el momento cuando llegó el Colón, es como yo lo dije hace muchos años atrás, cuando llegó el Colón, llegó en un momento en donde yo siento que mi música había madurado como para sonar en el Colón. Si hubiese llegado antes, obvio que hubiese dicho que sí, aunque mi música no esté madura para tocar ahí. Pero por suerte llegó en un momento en donde había superado muchas cuestiones estéticas, y yo considero que mi música sonó absolutamente espontánea y natural en ese gran coliseo. Chango, es un gusto tenerte. Vamos a hacer la pausa, si tenés la amabilidad y nos esperás un poquito, ya regresamos. Por supuesto. Ahí está, Acá estoy. regresamos con el Chango Spasiuk, ya volvemos enseguida.